Ok. Bueno, ahí ya estamos en Facebook, así que bueno, bienvenidos a los que ya están acá en Zoom, a los que están en Facebook también. Les recuerdo que esta charla, como todas, va a quedar grabada en el Zoom, en el Facebook de Chevet, del CIS de Costa Rica y de Comunidad Betel de México y de la Benebrit de Chile, que estos son todos los que coordinamos esta actividad, que hoy vamos a hablar sobre el reto mundial por el medio ambiente, la mirada científica y judía. Nos va a acompañar hoy el rabino Leonel Levy, que es el rabino principal de Betel, así que le damos la bienvenida. Y Muchas gracias. Y también nos va a acompañar licenciada Pamela Ramírez Guevara, desde Costa Rica, internacionalista y experta en medio ambiente y ODS. Así que eso es un poco, buenas tardes y bienvenida también, eso es un poco el tema de lo que van a hablar ellos, que tiene que ver, como vieron en la difusión que hicimos, con el tema para explicar un poco qué es lo que está pasando con la COP25 ahora y con los ODS y cuál es la mirada sobre medio ambiente, calentamiento global y toda la situación desde la parte judía. Bueno, dicho esto, dadas las presentaciones, ¿le parece al Rab empezar? No, si quiere empezar, por favor. Aquí nuestra colega científica y Bueno, primero las damas entonces. así es. Fantástico, entonces. Pamela, si te parece. Perfecto, muy bien, nada más regálenme un segundo para compartir la pantalla. ¿Me dicen si lo pueden ver? Todavía no. ¿Necesitas que te ayude, Brian? Mami, si quieres me la pasas por WhatsApp o por correo y yo la descargo y te ayudo a presentarla desde acá. Perfecto, te agradezco mucho, ya te la estoy pasando. Ahí esperamos unos minutitos hasta que Brian pueda tomar la presentación. No sé si querrás, por el momento, entonces darle la palabra al Rab y yo coordino tras bambalinas con A ver. Pamela para lo de la, Bueno. para lo de la presentación. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, ¿Quieren? Entonces comienzo yo. por favor, Rab. Claro que sí. Bueno, un gusto poder encontrarnos en este espacio virtual para reflexionar acerca de uno de los temas, creo yo, más importantes en la agenda mundial y también debe ser en la agenda judía. Y lo cierto es que la Torá, ya desde sus orígenes, nos cuenta acerca de la creación. ¿Sí? O sea, no es un pasaje oculto en la Torá, no es un pasaje desconocido, es más bien uno de los relatos centrales. Y es que Dios creó al cielo y a la tierra, que Dios creó todo lo que el mundo contiene, y que fuimos puestos en el jardín del Edén para cuidar, ¿sí? Para trabajar esta tierra. Y hay algo interesante en esto, y es que el hombre está en el mundo y tiene una misión, que es cuidar y trabajar la tierra. Y por otro lado, que si nosotros la destruimos, no hay quien la repare, ¿sí? Porque Dios ya nos la dio a nosotros, ¿sí? Entonces no podemos decir, bueno, Dios va a dar, Dios va a proveer,
sino que justamente somos nosotros, a través de nuestras acciones, a través del conocimiento científico, a través de la responsabilidad social y política, que tenemos un compromiso, ¿sí?, con este mundo que Dios ha creado. Entonces, quería compartir con ustedes algunas ideas centrales de la tradición judía con respecto al cuidado del medio ambiente. Y una de ellas está expresada en una historia que cuenta que hay un personaje, ¿sí?, un hombre en un camarote de un barco, que hace un hoyo en el barco y comienza el agua a entrar. Y el barco comienza a hundirse y los pasajeros van y le dicen a este hombre que había hecho el hoyo, nos vamos a ahogar todos. Y el hombre contesta, no, este es mi camarote. Yo en mi camarote puedo hacer lo que quiero. Y todos le dicen, no, tú en tu camarote no puedes hacer lo que quieres porque lo que tú haces nos puede hundir a todos. Y creo que en esta idea de que uno no puede hacer una perforación en un barco y creer que solo la hace en su camarote, está digamos, la conciencia de que estamos todos en el mismo barco, y que lo que uno hace en su camarote, en su lugar, repercute en todos, ¿sí? O sea, hay una concepción, llamémosla holística, sistémica, en la tradición de nuestro pueblo, que nos dice, somos responsables unos por otros. Y hay varias mitzvot, preceptos religiosos, que están destinados al cuidado del planeta, al cuidado de la creación. Y uno de ellos, tal vez el más conocido, tiene que ver con el Shabbat, ¿sí?, con un día a la semana descansar. Imagínense, ya no solo que nosotros descansemos, sino un día sin contaminación, un día sin transformar o afectar la naturaleza, un día sin humo, un día sin consumo de los recursos naturales, un día donde la tierra y nosotros los seres humanos estamos en armonía y podemos descansar. Uno podría decir, bueno, pero un día no cambia la historia. Bueno, ahora un día en la semana es un séptimo de la semana, un día en el año son 52 días, si a eso le sumamos las fiestas, son casi 2 meses, estamos hablando de más de un 15-18% del tiempo donde podemos estar en armonía y en descanso con la tierra. Otro de los conceptos entonces centrales pasa por una idea que es que la tierra no nos pertenece, ¿sí? Dice un versículo bíblico, la tierra es de Dios, la tierra es del Señor, ¿sí? Y todo lo que la tierra contiene, ¿sí?, es para su gloria. Entonces, esta idea de que nosotros somos pasajeros en la tierra, ¿sí?, nosotros somos como inquilinos, no somos los dueños de la tierra, somos inquilinos y estamos de paso, y que tenemos que dejar el mundo como lo recibimos, idealmente mejor, pero por supuesto que nunca peor. No, nos dice a nosotros, tú tienes una misión en este mundo, la misión es ser socio de Dios, en trabajar y construir y reconstruir el mundo. Tienes una responsabilidad que es colectiva, que nunca es tuya particular o independiente, que todo lo que haces afecta a los demás y que en última instancia no puedes hacer con esta tierra lo que quieres porque no te pertenece. Yo de esta manera quiero comenzar y abrir el espacio a preguntas, a dudas, y tener en cuenta que muchas de las festividades judías, entre ellas el Shabbat, que es la festividad que comienza el viernes en la noche, termina el sábado en la noche, las festividades agrícolas, como la Pascua judía, la fiesta de las semanas, la fiesta de la entrega de la Torá, de las primicias, la fiesta de Sukkot, la fiesta de Tu Bishvat, del Año Nuevo de los árboles. O sea, en el calendario judío y en la vida judía está insertada la celebración de la naturaleza, la protección de la misma, la integridad que tiene que haber y la articulación entre el hombre
y su medio ambiente. Entonces, quiero dejar aquí y darle el espacio a Pamela y luego abrir a preguntas, intercambios sobre estos conceptos que compartimos. Muchas gracias, Raf. La verdad que es un mensaje muy lindo y si nos ponemos a hacer los números, nos damos cuenta cuánto podemos ayudar con muy poco, con cositas de todos los días. Pamela. Gracias. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Es para mí un gusto poder acompañarlos el día de hoy. Luego de algunos fallos técnicos, vamos a ver si ya, ahora sí, colabora. Así que voy a probar yo y si no, entonces Brian, que ya tiene la presentación. Podés, si no, lo hacemos con Brian. Ahí está. Ahora sí lo pueden ver. Perfecto, ahí se ve. Uf, qué suerte. Muy bien, excelente. Bueno, luego de la información que ya se les había brindado, yo aprovecho para hablarlo tal vez de un enfoque un poco más internacional, entendiendo realmente el reto que corresponde para nosotros en este siglo XXI, lo que sería el reto mundial del medio ambiente, y por supuesto lo voy a ver un poco más enfocado en lo que sería este debate climático en el que nos encontramos. Primero que nada, quiero mencionarles, voy a hablar un poco sobre lo que es el contexto ambiental global para entender más o menos en dónde nos encontramos situados en este momento. Voy a hablar un poco de la respuesta internacional para entender de dónde nace este tipo de eventos internacionales. Voy a hacer énfasis en la COP26, este evento tan importante que tuvimos hace ya poquito tiempo. Y bueno, tengo que hablar de lo bueno y de lo malo que también se generó a partir de esto, y voy a finalizar un poco con lo que es la esperanza global para que no se vayan tristes para sus casas. Entonces, bueno, primero que nada, entendiendo el contexto global a nivel internacional, creo que este es uno de los retos más grandes que estamos viviendo actualmente. Sin embargo, este lo analizo desde lo que es una parte de la crisis de la humanidad. Por supuesto que el cambio climático y la variabilidad sobre la cual nos estamos enfrentando nos están llevando a vivir condiciones para las cuales ni el planeta ni nosotros nos encontrábamos preparados. Entonces, ante esto, y aprovecho lo que menciona el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, al establecer que esta crisis climática en realidad es una crisis humana, porque a veces olvidamos que realmente lo que nosotros estamos viviendo es esta situación que nos pone a todos en condiciones para las que no nos encontrábamos preparados. Olvidamos que somos nosotros las personas los que vivimos estas condiciones extremas, somos nosotros las personas quienes también tenemos la solución para poder ayudar a las personas que más lo están necesitando y de las cuales lamentablemente nosotros también nos vemos siempre inmersos ante esta crisis. Entonces, esta es una imagen de uno de los casos de los refugiados climáticos en Mauritania. Lamentablemente no existe actualmente una legislación establecida que permita ayudar a estas personas, y bueno, las crisis que estas nos van generando también en términos del impacto económico, político y social. Entonces, para entender un poco sobre la naturaleza y la humanidad, hay dos cosas que me gustaría mencionar en términos un poco más científicos, y es primero que nada la biología evolutiva sobre la cual todas las especies que se encuentran en este momento en la Tierra han evolucionado para poder vivir frente a las condiciones ecológicas que naturalmente el planeta presenta. Sin embargo, el cambio que nosotros hemos ido generando a partir de todos estos modelos tecnológicos y también la sobreexplotación de los recursos
ha llevado a que exista un desbalance. Entonces ya no nos encontramos en medio de una relación simbiótica perfecta, en la cual nosotros formamos todos parte de la cadena de la vida. Y adicionalmente nos encontramos en un periodo, como mencionaba ahora, de crisis. Y entendamos la crisis no solamente con ese concepto tal vez del dramatismo, sino que entendámoslo también como ese espacio para poder generar un cambio. Pero estamos llamados a hacer un cambio del cual no todos los actores involucrados se encuentran en este momento anuentes a participar, que es gran parte de la crítica que se genera a nivel global. Entonces, nuestro mismo sistema biológico, que es el que nos hace responder frente a momentos en los que segregamos mucha adrenalina y respondemos, bueno, esta crisis global en medio de la paradoja moderna no nos hace sentir que nos encontremos realmente en riesgo. Y eso hace que entonces nuestra respuesta ante esta problemática no sea ni tan eficiente ni tan eficaz como lo que estamos necesitando a nivel global. Entonces, bueno, para eso quería mencionar un poco que el reto más grande es el del calentamiento global. Y muchos pueden decir que, bueno, esta problemática en realidad es parte de lo mismo que hace el planeta de manera natural, sí. El planeta pasa por procesos de calentamiento y de enfriamiento. Sin embargo, estos cambios que realiza el planeta por sí solo son cambios que se ven como transiciones. Muchas veces son a muy largo plazo. Incluso podemos hablar de periodos de 100.000 años. Sin embargo, nosotros desde los procesos preindustriales hemos venido generando un impacto todavía mayor, acelerando constantemente estas condiciones ambientales, y esto nos ha generado, así como pueden ver en la imagen, bueno, a entender que tenemos ahorita uno de los retos más claros, que es debido a los gases de efecto invernadero, como estos se quedan atrapados dentro de lo que sería, bueno, la atmósfera, y por lo tanto no genera lo que es el calentamiento global. Este calentamiento es un calentamiento debido al cambio antropocéntrico, o sea, en este caso nosotros hemos venido generando esta situación, y lamentablemente este tiene efectos muy adversos. Traigo algunas citas para que entendamos por dónde viene realmente la problemática. Actualmente, la condición del planeta sobre la cual se permite que se desarrolle la vida nos lleva a encontrarnos en un rango en donde podríamos vivir incluso si llegáramos a subir la temperatura 1.5 grados. Y esto ya llegando a un límite muy grande. Sin embargo, nosotros hemos avanzado en este aumento que no ha sido tan gradual, llevándonos a vivir situaciones extremas. Ahora, lamentablemente, las condiciones que nosotros tenemos en este momento nos llevan no solamente a un aumento del 1.5, sino que nos lleva a más de un 2.7. No puede preservarse la vida de la forma en la que lo vivimos al día de hoy si llegamos a ese nivel de calor. ¿Por qué? Porque, bueno, nos altera todos los ecosistemas. Los biomas a nivel internacional se van viendo afectados y van generando un desequilibrio. Este desequilibrio genera efectos adversos en todos los demás elementos y en todos los demás sistemas. Entonces, cuando llegamos a este proceso, podemos hablar de un calor extremo. Ese calor, por supuesto, genera lo que son, bueno, la desertificación, la sequía, que es el cambio casualmente en los ecosistemas. Podemos hablar también de lo que es el derretimiento de los casquetes polares. Esto aumenta también el nivel del mar y adicionalmente genera un problema muy grande que tenemos, que es la acidificación de los océanos. Por lo tanto, todos estos elementos empiezan a generar ahora sí, bueno, ese desnivel que les estaba mencionando. Pero ¿cómo se traduce esto a lo que les mencionaba, lo que vivimos las personas? Porque así tal vez muchas personas no se sientan tan relacionadas con lo que está pasando.
Y es que visto en cifras, les traigo 6 cifras que son parte de lo mismo que establecía el IPCC sobre el cambio climático y los efectos que estos nos generan a nivel social. Podemos hablar de que más de 295.000 millones de personas se quedaron sin trabajo debido a lo que eran estas olas de calor que se están viviendo en países en África, en muchos de los casos en América Latina, podemos hablar de India. Esto solamente en el 2020. Podemos hablar también de que, bueno, 569.6 millones de personas están en este momento viviendo a menos de 5 metros del nivel del mar, en donde entendemos que también esto, bueno, nos genera mayor vulnerabilidad social y económica para las personas que se encuentran en estas condiciones. Y no solamente eso, adicionalmente entendemos que estas condiciones como las inundaciones y las tormentas generan enfermedades, en este caso infecciosas, cuando existe algún agente patógeno que, bueno, ya entendemos que también genera ciertas epidemias a nivel global. Por lo tanto, no solamente está afectando la calidad de vida de las personas, la vivencia, la seguridad humana, sino que adicionalmente estamos hablando de la salud. Luego podemos decir que, bueno, 178.000 millones, en este caso estamos hablando de un costo en términos de la destrucción global por estos eventos climáticos extremos, cuando hablamos de los incendios forestales, como ya lo habíamos visto en el 2019, cuando hablábamos de la Amazonía, cuando hablamos también de lo que sucedió en Australia. Podemos hablar de lo que son, bueno, los huracanes, las inundaciones, sobre todo en el Caribe, que se ha visto muchísimo más afectado por este tipo de temas. Luego podemos mencionar también que existen hasta 4 millones de personas que fueron, bueno, fallecieron lamentablemente debido a las condiciones del aire. En este caso, esto es uno de los datos del 2019 para poder hacer esa diferenciación por lo que sucedió con la pandemia. Sin embargo, siguen siendo cifras muy alarmantes. Y solo para cerrar, en función de otros de las cifras que creo que es bastante pertinente que tengamos en consideración, es hablar de más de 1.000 millones de dólares, que son parte de los subsidios que se generan para los sectores del combustible fósil, que es, bueno, en este caso, uno de los riesgos más grandes para lo que sería el calentamiento global debido a los gases de efecto invernadero. En este caso estamos hablando de más de 65 países, que muchos de estos son los países más contaminantes. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo a nivel internacional frente a todas estas situaciones que estamos viviendo que, como mencionaba, no solamente se dan en un espacio geográfico único, sino que lo vivimos a nivel global y desde tantas vertientes? Bueno, a nivel internacional se generaron mediante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático lo que se denominan las conferencias de las partes, COP, que sería su abreviatura. Las COP son parte de los foros globales más importantes que tenemos a nivel internacional. Y en estos debates que se generan, estas reuniones particulares, tienen la participación de todos los actores del sistema internacional. Aquí nos estamos refiriendo a todos los estados, en este caso vamos a hablar de 97 partes, o sea, 196 países, más la Unión Europea, que se toma como un solo bloque. Hablamos también de lo que sería, bueno, algún grupo de observadores, muchos de los grupos religiosos, sociales, incluso algunos económicos se encuentran en medio de estos procesos. Hablamos del presidente de la COP, ciertos bloques particulares para entender en términos regionales y de los niveles económicos a nivel global algunas de las necesidades, y también se encuentran los medios de comunicación. Esto es muy importante porque dentro de lo que es la diplomacia siempre ha sido muy cerrado el grupo de los países, no solamente los que van a negociar este tipo de acuerdos, sino también las condiciones que se generan. En este caso, las COP permiten que haya mayor apertura y transparencia para poder encontrar soluciones globales. Una de las COPs más importantes fue la que se llevó a cabo en París.
En el 2015, un año muy importante para lo que es el desarrollo de habilidades y destrezas climáticas a nivel global, se celebró lo que es el Acuerdo de París. Y este es uno de los acuerdos más importantes porque se buscó cómo mitigar o establecer por parte de los estados cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para reducir o para mantener el nivel del 1.5% que les mencionaba inicialmente. Ahora, muy importante, aquí hay dos cosas porque las voy a mencionar un poco más adelante. Primero que nada, hablar de la descarbonización en plazos establecidos, ¿ok? Porque vivimos una emergencia actualmente que requiere que se den acciones actualmente. Sin embargo, las transiciones para los estados no son tan inmediatas como se quisiera. Y por eso es que mucha gente considera que algunas de estas reuniones no funcionan, porque creen que un estado puede venir y decidir cambiar todo su modelo económico de la noche a la mañana. Sin embargo, bueno, y sí, todos quisiéramos frente a la crisis que se está viviendo. Sin embargo, es importante entender que a pesar de que se necesita ya, se debe de dar un plazo. Sin embargo, los plazos deben de ser concisos. Caso contrario, los estados, así como ya hemos visto, no siempre demuestran la voluntad política. Y el otro punto que iba a mencionar es cuando hablamos de los países vulnerables y la forma en la que se les está brindando ayuda. ¿Por qué? Porque hay muchos países que desde los procesos industriales, y aquí me puedo volver históricamente incluso unos 100 años atrás, muchos de estos países han aprovechado lo que es el uso de estos recursos y han generado un gran beneficio económico, pero los países que están viviendo los efectos climáticos no son en su mayoría estos países, sino que son los países más pobres. Entonces existe una desigualdad que por supuesto se ha visto de la mano de la vulnerabilidad económica. Entonces, ahora sí, llegando a la reunión que se celebró este mes, bueno, la COP26, bueno, desde octubre se venía generando las negociaciones, son alrededor de 12 días, algunas veces se terminan extendiendo un poco más. El lema de esta reunión era la última llamada a la humanidad frente al cambio climático. Lo que se buscaba asegurar en medio de esto era que, bueno, se fueran reduciendo las emisiones al 2050. Vean la cantidad de años de los cuales estamos hablando y muchas veces estos son años que se sienten muy cortos y es porque no se logran hacer todas las transiciones. Se habla de mantener el objetivo del 1.5 grados, que ya vimos lo que puede acontecer en caso de que esto no se genere. Se habla de proteger a las comunidades y a los hábitats en términos de la variabilidad global y, bueno, se habla de un fondo y este fondo es muy importante porque esto es lo que nos lleva al financiamiento con el cual se busca ayudar a los países que han quedado rezagados económicamente en medio de toda esta crisis. Vamos a empezar con lo positivo. Es importante mencionar que este tipo de reuniones, primero que nada, logran, como les mencionaba al inicio, reunir a todos los actores del sistema. Esto es algo muy importante. Y en medio de esto también se llegaron a ciertos acuerdos. Bueno, primero que nada, se logró llegar a lo que sería una colaboración entre Estados Unidos y China. Esto es muy relevante porque Estados Unidos y China, bueno, mayoritariamente Estados Unidos, ha sido históricamente uno de lo que serían los emisores de gases de efecto invernadero más contaminantes en todo el mundo. Y China, debido a su desarrollo económico de los últimos años, ha venido también alcanzando una huella de carbono muy grande. Entonces, encontrar un acuerdo entre ambos estados en realidad es muy positivo, sobre todo porque, bueno, como mencionaba, son los mayores emisores de CO2. Esto también dentro de la situación política actual y económica se considera una paz verde. También hablamos de lo que sería un pacto global para reducir el metano. El metano es uno de los gases que es incluso más letal que lo que sería el CO2.
y se produce mayoritariamente debido a actividades ganaderas y agrícolas. Entonces, la reducción de estas emisiones por parte de los estados para el 2030 es también muy positivo y muy esperanzador para poder reducir los gases de efecto invernadero. Uno de los puntos también que se menciona, que es tal vez uno de los más categóricos en este caso, es la Agenda de Glasgow, en la cual, bueno, en este caso solamente 50 más o menos países fueron los que decidieron hacer este paso para comprometerse a generar energías limpias y reducir las emisiones en las industrias más contaminantes, sobre todo lo que es la industria extractiva, o sea, lo que se saca en términos de muchos de estos recursos, por ejemplo, cuando hablamos de el acero, que ha sido bastante, y el carbono, bastante contaminante. Otro punto importante en relación al Acuerdo de París, que era lo que mencionaba anteriormente, bueno, después de varios años, después de que se generó, hay un artículo que es el número 6 para lo que serían los mercados internacionales de carbono. En este, Costa Rica ha sido bastante galardonado sobre muchas de las situaciones y la forma en la que hemos ido reduciendo no solamente en las emisiones, sino que también los países se mantienen verde para poder ayudar a contrarrestar las situaciones de los otros estados. Entonces, el establecer ahora sí un funcionamiento específico, esas normativas, un marco con el cual se sepa cómo trabajarse, marca un adelanto muy importante a nivel global. Y bueno, aunque parece difícil de creer, también se llegó al acuerdo de lo que era poner fin a la inversión en los combustibles fósiles. Esto es un punto muy importante porque entonces vamos a entender que ya no se va a buscar financiar adicionalmente estas industrias, sino que se va a incluso a direccionar estas ayudas a lo que serían la transformación verde. Esto es un punto muy importante. Yo personalmente, por estos últimos dos puntos, podría decir que la COP26 tuvo en realidad grandes avances. Y solo para hablar de los últimos puntos positivos, porque, bueno, también hay algunos que tal vez no lo son tanto, es importante mencionar, bueno, esta alianza Beyond Oil and Gas Alliance, en realidad es muy importante. Costa Rica lideró esta negociación por parte de Dinamarca también, para movernos a lo que sería esa transición hacia las energías verdes. Y dos puntos, bueno, el primero en términos de la industria de la moda, que se reconoce como una de las industrias de las cuales nosotros consumimos constantemente, puesto que nosotros todos necesitamos ropa. Sin embargo, sabemos que esta es una de las más contaminantes debido a los procesos que se emplean y a la materia prima que se usa. Bueno, aquí hay varias organizaciones e incluso empresas que decidieron formar una alianza para hacer un llamado a reducir las emisiones de carbono dentro de estas actividades. Y solo para cerrar, bueno, el tema sobre los indígenas, entendiendo que, y no solo los indígenas, sino también se hizo un llamado a otros grupos, como es en el caso de las mujeres, como una de las principales afectadas frente al cambio climático, y también a lo que es el empoderamiento de la juventud. Entonces, estos tres grupos en realidad han sido algunos de los más afectados y algunos de los que tienen más que decir frente a estas soluciones. Y por lo tanto, que se les brindara un espacio y que incluso se diera un compromiso global para financiar a estos grupos, en realidad es bastante importante. Ahora, y también siendo muy honesta, hay algunos puntos que tal vez no fueron tan positivos en relación a este tipo de negociaciones y algunas de las cosas que se esperaban lograr y que lamentablemente no se dieron en términos de la COP26. En Glasgow, en Escocia, algunos de los puntos que no se encontraron todos los líderes a nivel internacional, por ejemplo, el caso de Xi Jinping en China o incluso de Vladimir Putin en Rusia, deja mucho también que decir frente a la participación de estos estados. Y
dos elementos que sí lograron llamar mucho la atención e incluso molestaron a algunos de los grupos que se encontraban ahí, no solamente en el proceso de negociación, sino también entre los que estaban formando parte de esta alianza global, es que no se habló con claridad frente a lo que era esa financiación climática. En algún momento desde el 2015 se habló de lo que era brindar esta ayuda a los países insulares, sobre todo a los pequeños países insulares. Estamos hablando de países, por ejemplo, como Fiji, podemos hablar de las Islas Marshall, podemos hablar de Papúa Nueva Guinea, países en los cuales debido a los niveles del mar ya no pueden habitar en su territorio y que no tienen a dónde ir. Entonces, estas son algunas de esas situaciones en las cuales estos fondos son de mucha ayuda para poder encontrar soluciones. Y esos países que han sido más contaminantes se comprometieron a brindar parte de esta ayuda, sin embargo, no lo han hecho enteramente. Entonces, esto ha levantado mucho lo que ha sido la indignación de algunos de los grupos que formaron parte de esta negociación. Y bueno, el otro punto fue algo que se generó a último momento, y es que cuando se redactó el borrador del acuerdo, se hablaba de la eliminación del carbón y las subvenciones, como mencionaba previamente, hablando de un proceso ya más definitivo. Sin embargo, algunos países como India y China hablaron de una reducción progresiva. Una pequeña palabra como esta en un proceso de negociación internacional a veces cuesta creerlo, pero tiene mucho peso. Y en este caso lo que sucedió fue que se habló entonces de nada más hacer una reducción progresiva, pero no se establecen límites específicos, lo que mencionaba anteriormente sobre los plazos. Por lo tanto, yo puedo decir que este tipo de negociaciones son muy importantes porque nos permiten alinearnos, crear un marco en el que podamos escuchar y entender realmente lo que está sucediendo a nivel global. Sin embargo, ya existe una conciencia de la problemática que se vive y en estos momentos lo que necesitamos son acciones, acciones claras, específicas, en plazos marcados para poder entonces encontrar muchas de estas soluciones. En Glasgow se logró que se dieran avances muy importantes. Sin embargo, en este momento se necesita un poco más. Y creo que uno de esos puntos y una de las palabras más utilizadas en medio de esta negociación fue ambición climática, cuando hablamos de metas ambiciosas. Sin embargo, realmente en algunos de estos procesos quedó un poco corto para lo que era todo lo que se necesitaba lograr. Pero sí debo decir que existe y se logra entender con mucha claridad que la gente está muy consciente de que hay muchos países que están dispuestos y que creo que realmente sí debe de existir esa esperanza global para poder llevar a cabo este cambio y encontrarnos en un espacio mucho más saludable, mucho más productivo y mucho más positivo para todas las personas. Así que creo que con eso los voy a dejar porque si no puedo seguir hablando por horas de esto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Pame, por el ratito, la explicación tan completa que nos has dado, por lo menos de lo que hemos estado viendo en estas semanas, que siempre nos queda a nosotros pues muy complicado poder entender el trasfondo, ¿verdad? Siempre que conversamos a nivel académico de temas tan importantes como el medio ambiente, esto es algo que siempre sale a relucir. Hay un par de preguntas que nos genera el tema de la COP, que tiene que ver, digamos, tanto con el compromiso de los países como con el tema del COVID, ¿verdad? Y la situación coyuntural en las que nos encontramos en este momento. Y nos preguntan que cuál es el compromiso real que deberían de tener los estados en una reunión como la COP para que deje de ser solamente una, ¿cómo podríamos decirlo para que no suene feo? Bueno, conmigo no hay forma de que no suene feo cuando digo
cosas relacionadas con ODS y demás, bueno, ya vos me conoces un poco más, ¿cómo se hace, digamos, para que esto no se convierta simplemente en un almuerzo de alto nivel de mandatarios y que se convierta realmente en algo con contenido pues real, eso digamos, que pueda finalmente gestar una política de Estado un poco más efectiva, digamos, cuál debería ser ese compromiso? Y la segunda parte, digamos, de la pregunta que tiene que ver con la pandemia es cómo no perder el rumbo de la lucha por el medio ambiente o cómo utilizar, por el contrario, el tema pandemia para poder desarrollar los temas más urgentes relacionados con el ambiente. Eso en dos, digamos, en dos platos, por decirlo de algún modo, son las preguntas que nos surgen para vos. Yo sé que después Maggie tiene un par de preguntas que le plantearon para el RAP, pero esto de mi parte, ¿verdad? Compartiendo, obviamente, nuestra parte científica, la inquietud que nos plantean las personas que se han estado conectando en esta tarde. Por supuesto. Bueno, voy a iniciar entonces por acá. Creo que la pregunta que realiza Brian es sin duda muy importante, porque en muchos de los casos, cuando nosotros hablamos de diplomacia ambiental, solo la diplomacia como tal, ya para muchas personas es como, ¿cómo fue que mencionó? Un almuerzo de alto nivel. Y en muchos de los casos queda un proceso burocrático detrás. Sin embargo, estos procesos, como mencionaba anteriormente, son muy importantes para que podamos abrir esos espacios de diálogo. Si nosotros no brindamos esos espacios para que tanto la población civil como los estados puedan expresar realmente las situaciones que se están viviendo, creo que para muchos difícilmente sería un tema siquiera conocido, o porque muchos estamos viviendo situaciones muy diferentes frente al cambio climático. Quiero ser clara, todos vivimos los efectos, pero en condiciones muy diferentes. Entonces, para que estos procesos realmente pasen a la acción, se necesita voluntad política. Muchos de los grupos y a lo largo de este proceso de globalización que nosotros estamos viviendo, hemos tenido la oportunidad de ver a las personas incluso manifestar todas estas necesidades que tienen actualmente y que sin lugar a duda ha llegado a un nivel más político. Se abren los diálogos y creo que es responsabilidad también de los estados el poder entender que esto no es simplemente parte de una agenda, sino que realmente es una acción para resolver una problemática que tenemos. Nosotros lamentablemente ya no solamente estamos hablando de la prevención del cambio climático, ya no lo podemos prevenir. Lo que estamos hablando es de mitigación, de adaptación. Estamos hablando de cómo realmente, bueno, estas situaciones quedan tan inmersas en todo el quehacer humano. Y bueno, el otro punto que por ahí mencionaba Brian en la segunda parte de la pregunta, creo que sin lugar a duda todos quisiéramos que sucediera más, de eso no voy a tener ninguna duda. Los objetivos de desarrollo sostenible incluso son una gran guía de la cual en muchos de los casos las personas a veces no se han informado lo suficiente o por el contrario no han buscado cómo acercarse un poco más a este tipo de acciones. Sin embargo, las pautas están ahí y es una agenda para todas las personas, para todas las empresas, para todos los estados. Y creo que va a llegar un momento en el que sin duda esto no va a ser simplemente un tema de debate, sino que, bueno, va a ser ya parte del día a día de todas las personas. Así que... Gracias, Pame, por las respuestas. Obviamente es un tema que no acaba hoy, es un tema que tenemos que seguir ampliando y que tenemos que seguir generando conciencia al respecto. Maggie, ahora te doy el espacio para las preguntas que tenemos para el RAP. Bueno, muchísimas gracias, Pamela. La verdad que uno de los comentarios que hay desde redes sociales, que aprovechamos a saludar a todos los que están ahí en las diferentes plataformas de Facebook, es que ha sido muy clara la explicación, así que gracias por eso. Para el RAP, hay dos preguntas, vamos a empezar con la primera, que ¿cuál es la relación, que si nos puedes dar algunos ejemplos de la relación del concepto moderno de Tikkun Olam y el medio ambiente, que fue un poco de lo que habías empezado hablando al principio,
Y la otra es, hay mitzvot específicas que están relacionadas con este tema, muy específicas en relación a la parte ecológica, como el año sabático en donde no se puede plantar, o la prohibición de talar frutales, por ejemplo, si puedes hablar también de eso. Claro que sí, gracias. Muchas gracias por las preguntas. Y con respecto a la idea de Tikkun Olam, es que somos socios de Dios en crear y recrear su mundo. ¿Sí? Una de las ideas es, se los voy a expresar con una historia, y es que un niño quería reparar el mundo, ¿no? Eso significa Tikkun Olam, hacer del mundo un lugar mejor. Y salió y visitó todos los continentes y dijo, bueno, ¿cómo hago yo solo para poder reparar todo este mundo? Entonces decidió comenzar por América, ¿no? Era un niño de nuestras comunidades. Y recorrió América de norte a sur y se dio cuenta que había muchísimos problemas. Hasta que dijo, bueno, voy a reparar, voy a transformar y mejorar mi país. Y también su país era muy extenso. Por lo que dice, bueno, empezaré por mi ciudad. Y también en la ciudad había muchos problemas. Por lo que decide comenzar por su colonia, por su barrio, por su vecindario. Y se da cuenta que los problemas son interminables y que mejor empezar por su casa. Y cuando llega a su casa, se da cuenta que la mejor opción es comenzar por él mismo. Entonces, aquí estamos para comenzar por nosotros mismos, porque por un lado, los problemas globales hay que encontrar soluciones globales. Pero por otro lado, las acciones tienen que ser acciones también puntuales, donde uno asuma una responsabilidad por esas acciones. Entonces, tal vez yo no pueda cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi mundo, ¿sí? mi circunstancia, lo que me rodea a mí, mi contexto, y de esa forma mejorar. Entonces, el judaísmo tiene como ideal el Tikkun Olam, un mundo mejor, un mundo más limpio, por supuesto, un mundo con menos calentamiento global, sin calentamiento global, un mundo donde haya también más justicia, porque lo que vemos es que parte también de esta gran crisis climática habla de las diferencias, de las desigualdades de las regiones. Entonces, el Tikkun Olam es algo que rige la vida judía. Lo otro es que hay mitzvot específicas, por ejemplo, el descanso de la tierra, yo había hablado del descanso del ser humano, también no destruir algo que luego no puede reconstruir, en este caso los árboles. Hay también que no sufran los animales, ¿sí? Hay toda una política, tanto desde la kashrut, ¿sí? Desde qué es lo permitido y lo prohibido en la dieta judía, así como nuestro trato hacia otros seres vivos. Y tenemos esta idea de el hombre que puede causar un gran daño o puede ser un instrumento de reparación. Y ahí está nuestra libertad y nuestra responsabilidad. Yo quiero terminar diciéndoles algo. Estamos en la fiesta de Hanukkah, ¿sí? Que es la fiesta de las luces, la fiesta del milagro. Y el milagro de Hanukkah es, por un lado, el milagro del aceite, que no vamos a hablar aquí, de los combustibles, pero sí es un milagro de la fe. Y por otro lado, nos dice Hanukkah que un grupo pequeño puede ganarle también a un buen grupo, poderoso y organizado. Los macabeos eran un grupo débil, eran un grupo verdaderamente diminuto frente al ejército poderoso de los griegos, pero tenían una ideología, una fe, digamos, un proyecto y un sueño que los guiaba. Y cuando ese proyecto es grande, entonces no importa que el ejército sea pequeño y poco poderoso. Porque el sueño que nos guía a nosotros en estos momentos es que el cuidado del medio ambiente, del mundo, es un compromiso religioso. ¿Sí? Así como hay mitzvot
hay preceptos religiosos como encender las velas de Hanukkah, no comer pan en Pesaj, abstenernos de alimentos prohibidos. Tal vez tenemos que poner en el centro de la vida judía este compromiso religioso con el mundo. Y yo creo que si las religiones somos en parte responsables de este daño climático, por lo menos por no haberlo advertido suficientemente, por no haber puesto la energía en esto, hoy también podemos ser parte de la solución. Entonces, recuperar la capacidad de asombro para darnos cuenta que tenemos que vivir con humildad, que el mundo no nos pertenece, que estamos aquí transitoriamente y que tenemos que hacer del mundo un lugar mejor. Entonces vamos a poder llevar estos ideales de Hanukkah, ¿no? De la luz a que sean esperanza, que nos traigan optimismo y fe, que si cambiamos el rumbo, ¿sí? Si nos apegamos a estos valores que la Torá también ya nos proponía, vamos a poder construir una sociedad mejor, una sociedad donde podamos darle a nuestros hijos y a nuestros nietos un mundo mejor que el que recibimos. Tal cual, creo que es un mensaje muy, muy especial para cerrar esta actividad en donde tuvimos la información y todo el conocimiento que nos dio Pamela sobre la parte más dura, más técnica, y los comentarios obviamente del rap que nos recuerda que tenemos la libertad de ser responsables y que no hace falta ser un experto, que todo ayuda y todo suma para colaborar y lograr los objetivos, que los objetivos son de todos y todos deberíamos estar educados en lo que eso es, aprovechando de que tenemos la accesibilidad a Internet y a todo este conocimiento que quizás antes no era tan fácil de obtener. Así que muchísimas gracias, Ra, muchísimas gracias, Pamela. Hemos aprendido muchísimo. Pamela, si querés decir algo para cerrar. De mi parte solamente quería agradecerles nuevamente por el espacio y muy inspirada también por lo que mencionaba el rap. Creo que es una visión muy certera sobre las mismas situaciones que estaba mencionando, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Chag Sameach. Chag Sameach. Nos vemos la próxima. Bye, gracias. Chao, chao.